Listo. Listo, ahora sí, vamos a dar inicio. Punto mi cámara y vamos a compartir. Listo. Bien, vamos a iniciar con la segunda charla, pero quiero hacer un breve repaso a lo que miramos la vez anterior, no tanto enfocándonos en algunas definiciones o cosas que miramos, sino en lo que tenían que trabajar como en la actividad. De esto, a partir de lo que he encontrado en algunas de las revisiones que se han hecho, digamos que es básico o es no tanto básico, es importante que alguno de los participantes del grupo construya o utilice la plantilla de trabajo. O sea, después de que colocamos cada uno nuestros problemas a desarrollar, seleccionamos uno entre todos. Sí, señor, con los criterios con los criterios que se utilizan para la tabla 1 y la matriz 2. En ese orden de idea, de cada uno debería calificar la negocio que tenemos de cada uno de Sí, los compañeros. sí, señor, incluyendo en el que ustedes participan. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, si hay más dudas de eso, te recomiendo pegarle una chequeadita también a la grabación de la anterior, que la mandé por correo, está en noticias del curso también, donde básicamente hicimos como una hora de charla para explicar como toda esta parte, ¿sí? Pero si no, de una vez. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Es que no, de acá estoy compartiendo, no puedo ver. Habla sin problema. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina, cuéntame. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, pues, yo he querido adelantar el trabajo, pero de mis compañeros nadie se ha conectado y el que más poquitos días lleva sin conectarse son 15 días. Entonces, yo no sé, en ese caso, Entonces, si sigo esperando o qué. escribe en el grupo que tú vas a hacer tu trabajo individual y aquí ya no trabajas con 5 problemas, sino con los 3 que tú pusiste o pon 2 más que tú creas, completa los 5 y arrancas. Y tú mismo Ok, haces todo el proceso, no el lío. O sea, no, listo. digamos que porque los demás no participan, no nos varemos. Entonces, hagámosle y trabajamos con tu propuesta de emprendimiento. Pues lo ideal sería que trabajemos en grupo, ¿no? Pero si nadie más le jala, entonces, pero entonces a lo mejor van a llegar y van a pegarse a lo que tú tienes, nada, o sea, si tú arrancaste, hágale que este va a ser tu trabajo, tu emprendimiento. Y seleccionamos uno de los buenos. Completa 2 más y mira con lo que hemos hablado, con cuál de ellos te vas y arranca con todo lo que tienes aquí. Bueno, señor, gracias. Listo, dale. ¿Alguien más? ¿Hasta ahí? Bueno, si no hay más, lo siguiente es, el siguiente punto es, digamos que simplemente una selección del rol del equipo empresarial. En este caso, si no hay nadie más participando como el de la compañera, tendría que cumplir. Entonces dices que vas a seleccionar básicamente todos los roles. Pero digamos que más adelante esto no nos va a afectar para más cosas. Luego llegamos a esta parte que era el descubrimiento de los clientes, porque esto también lo miramos en la fase anterior, que básicamente el descubrimiento de los clientes es poder identificar cuáles son clientes y cuáles son usuarios. ¿Lo recuerdan? Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos más fácil? Digamos que la manera un poco más sencilla es saber a quién le vamos a poder cobrar por nuestro servicio, por nuestro emprendimiento. A ese lo vamos a llamar cliente, o sea, es con el que nos vamos a lucrar, digamos, en buenos términos, de alguna manera, de nuestro emprendimiento, eso va a ser un cliente. Y un usuario va a ser una de las personas con las cuales nosotros vamos a conseguir alguna alianza para poderlo tener ahí digamos, para poderlo tener aliado cuando necesitemos, con algún cliente poderlo enganchar. Entonces, esos van a ser usuarios. O sea, los tenemos ahí, no les vamos a cobrar, pero seguro que vamos a necesitar de ellos. Entonces, digamos que hay dos tipos con los que vamos a trabajar mucho. En cambio, los empleados del servicio doméstico no les vamos a vender, nosotros lo que vamos a desarrollar, digamos, una aplicación o lo que vamos a hacer, no se lo vamos a vender, pero los necesitamos para poderlos enganchar con estas personas de acá. Entonces, ellos van a ser usuarios
Pero también podemos tener otro cliente potenciales que son las pequeñas empresas que no cuentan con un área de gestión humana, lo podemos llamar también clientes para el caso del ejemplo. Y otro tipo de usuarios que nosotros podemos gestionar, digamos que es la unidad de gestión de personal de parafiscales, con los cuales nosotros digamos que nos vamos a entender de alguna manera, ellos van a ser usuarios, pero no los vamos a tener como más adelante como clientes, sino como usuarios, los vamos a tener ahí que de ellos vamos a editar. Si ustedes se dan cuenta, cuando son personas naturales, no vamos a colocarle el rol. Aquí no vamos a escribir cuál es el rol porque es una persona natural. Pero cuando vamos a hacer un negocio con una pequeña empresa o con un ente gubernamental, vamos a colocar con quién vamos a hacer ese negocio. Digamos aquí, con el gerente, el administrador o el dueño de la empresa, con ellos nos vamos a encargar de hacer el negocio. Digamos acá, si este fuera un cliente también, entonces con el director de servicios integrados de atención al ciudadano, para el caso, si fuera, digamos que una alcaldía, que también sería del orden gubernamental, entonces sería, para el caso de servicios generales, sería con talento humano, o sea, con el jefe de talento humano. Y así vamos descubriendo quiénes son nuestros potenciales clientes y usuarios. ¿Cuántos? Los que ustedes deseen convenientes. No muchos, no se llenen de tantos usuarios y clientes. Trabajen los que ustedes crean convenientes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Pregunta lo del cliente y lo del usuario? ¿Es claro? Sí, profe, no creo que hasta el momento Listo. todo claro. Ujú, Listo, ok. gracias. Esto lo miramos anterior también, entonces no hay lío. Listo. Ahora, esta parte no la vimos la vez anterior. La priorización del mercado. Esta priorización del mercado es, como ustedes acá ya tienen, digamos que unos clientes potenciales, entonces vamos a priorizar esos clientes, cuáles son los que vamos con los que vamos a trabajar y cómo los vamos a identificar. Aquí no vamos a describir los usuarios, solo los clientes. Si ustedes encontraron 5 clientes potenciales, entonces los describimos aquí. O sea, en la plantilla, acá. Los clientes que ustedes hayan descubierto. No se llenen de muchos clientes porque estamos como en ejercicio académico, ¿no? Eh, digamos que para que lo puedan concretar, si hay 2, 3, sería genial. Y que no sea uno nomás porque también se nos enreda un poco poder identificar o un cliente de pronto en el camino no salen más, entonces identifiquemos siquiera unos 2 o 3, que sería como lo ideal. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bajo estos elementos. Primero, el segmento de cliente. Para nuestro caso, encontramos que hay para el ejemplo, dos potenciales clientes. Las personas naturales, cabezas de familia y las pequeñas empresas que no cuentan con el área de gestión de talento humano. Clientes, ¿por qué? Porque a ellos podemos llegarles con nuestro emprendimiento y decirles, mire, tenemos esto y les podemos estar ofreciendo este servicio. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a priorizar? En estos 5 elementos. Primero, el tiempo de compra, o sea, ¿cuánto consideramos que se demorarían ellos en comprar nuestro servicio, nuestro producto? 1, si es en días; 3, si es semanas; perdón, 5 si es en días; 3 si es en semanas; y 1 si es en meses o años. Entonces ustedes empiezan a ver si lo que ustedes están ofreciendo, digamos que es una cosa muy buena, pero que un cliente se puede demorar mucho en tomar una decisión de comprar. Ustedes van allá, empiezan a ofrecer toda esa parte, pero el cliente tiene que demorarse mucho en toda esa vaina, entonces ustedes hacen esta evaluación, dicen, oh, esto puede demorarse mucho. En este caso, nosotros, para las personas naturales, cabeza de familia, el tiempo de evaluación, nosotros consideramos que la toma de decisión de una persona para comprar nuestro producto y servicio puede ser en días. Utilizamos 5. Pero para las pequeñas empresas que no cuentan con un área, porque ellos tienen que reunirse, tomar una decisión y, bueno, y luego de esa decisión evaluarla, entonces ellos se van a demorar un poco más, entonces esa se puede demorar un poco más y puede ser en semanas, entonces lo ponemos como un 3. Luego evaluamos el tamaño del mercado.
O sea, por eso es que es importante no delimitar tanto nuestro producto o servicio para mirar qué tan grande es el mercado. Si nuestro mercado es muy grande, digamos, acá nosotros decimos a las personas, el problema que seleccionaron, las personas o empresas que viven un engorroso trámite cuando contratan empleados del servicio doméstico. Este mercado nosotros lo pensamos a nivel nacional o a nivel regional, ¿qué tan grande es ese mercado? Nosotros decimos, mire, las personas naturales son muchas personas que pueden necesitar este servicio que nosotros vamos a ofrecer. Entonces lo priorizamos y le damos un 5. ¿Y cuántas pequeñas empresas que también pueden ir en esa misma línea? Son muchísimas empresas que pueden ir en esa misma línea. Entonces también 5, porque es muy grande, 5, porque es un mercado mediano, 3, y porque es un mercado muy pequeño, digamos un contexto en Colombia o en una región específica o en un municipio que le vamos solo a ellos. Entonces el mercado va a ser muy pequeño y le damos un 1. Luego vamos a trabajar o identificar la intensidad del problema. 5 si es fuerte, o sea, si nosotros consideramos que esto que estamos tratando o este problema que tenemos es fuerte, se necesita, se requiere, tiene un gran potencial, decimos que 5. Decimos que 3 si es medio, o sea, que sí tiene un buen potencial, pero no es tan ya, o sea, no se necesita con tanta urgencia. Y 1 si es poco. Nosotros creemos que las personas cabezas de familia tienen ese problema y lo necesitan solucionar de manera urgente, salir de ese lío, le damos un 5. Y las pequeñas empresas también necesitan salir de esa dificultad. Entonces lo priorizamos el problema como de una intensidad fuerte, 5. Aquí viene algo interesante y es la cantidad del mercado que nosotros podemos atender. 5 si son muchos, 3 si es medio y 1 si son pocos. Aquí tenemos que ser muy conscientes. Por ejemplo, si yo voy a poner un emprendimiento y ahí voy a trabajar todo un proceso, digamos, de exportación. Y resulta que yo en el mercado estoy mirando que puedo llegar a muchísima gente a atenderla con mi emprendimiento de exportación, pero yo veo que las personas con las que, mis usuarios, las personas con las que me voy a aliar, mis proveedores, no me van a surtir la cantidad de mercancía que necesito para exportar, la cantidad de mercado que yo puedo atender ya no va a ser mucha. O sea, yo tengo que bajarme. O sea, va a ser un nivel medio. Entonces, en ese caso, yo tengo que evaluar bien esa situación. Yo puedo pensar que son muchísimas personas naturales, cabezas de familia en Colombia, que pueden ser mis clientes, pero yo realmente no las voy a poder, en principio no las voy a poder atender a todas porque no tengo todos los recursos para hacerlos. Entonces yo me bajo un poco y digo que voy a hacer una atención a pocos, a medios. O sea, yo puedo atender alguna cantidad. No pocos, pero sí, digamos que en un término medio yo puedo atenderlos. Lo mismo que a unas pequeñas empresas yo también puedo atenderlas. Entonces, esta es importantísimo tenerla en cuenta. Y lo otro, ¿qué cantidad de información del problema del cliente tengo? ¿Qué tanto conozco yo de eso? Si conozco mucha información, estoy muy enterado de cómo funciona, de toda esa parte de esa problemática, yo estoy inmiscuido dentro de ese problema, yo me lo conozco al pie y al derecho como la palma de la mano, como se dice. 5. Si yo conozco alguna información de esa parte que estoy trabajando, necesito enterarme un poco más de eso. 3. Si yo realmente creo que es un problema muy interesante, que yo puedo llegarle a estos clientes, conozco algo de ellos, cómo trabajan, cómo funcionan, pero necesito trabajar un poco más, puede ser 3 o puede ser pocas si yo no conozco nada. Digamos que yo conozco bien porque vivo esa situación como una persona natural, cabeza de familia y que necesito contratar un servicio doméstico porque no encuentro, porque no sé cómo se pagan los parafiscales. Pues yo sé de eso, pero necesito un poco más, 3. Pero si yo no sé nada de cómo lo manejan las microempresas y toda esa parte, pues le pongo un 1 porque yo de eso desconozco, tengo que entenderlo. Sumo y tengo una calificación. ¿Para qué me sirve esa calificación? Pues para decir, mire, yo ya tengo priorizados los clientes y me voy de aquí en adelante con este cliente.
Personas naturales, cabezas de familia. ¿Que yo puedo irme con 2, 3 clientes? Sí, pero digamos que para el ejercicio que nosotros estamos haciendo académico, prioricemos uno de los clientes. Que yo impacto los dos y que me dan entre los dos iguales. Pues entonces el grupo toma la decisión y dice, bueno, nos vamos con los dos y los vamos a sacar adelante, o revisemos nuevamente esta priorización y miremos si quedó bien evaluado. Y con eso trabajamos y miramos con cuál de los clientes nos vamos. ¿Preguntas? Profe, buenas. Le Con habla tu nombre, Jonathan por favor. Zúñiga. Sí, Jonathan dale. Zúñiga. Sí, te escucho. En ese caso, elegiríamos el de mayor calificación. El de mayor calificación, porque es el que se va a demorar menos en sus compras, porque es el que tiene un mercado más grande, porque es el que tiene una mayor problemática para resolver, porque es una cantidad de mercado a la cual van a llegar mucho más, porque es la cantidad de información que ustedes tienen más fácil o la consiguen más fácil. Y eso les va a dar esta calificación. Por eso van a elegir el que tenga mayor calificación. Ok, profe, otra preguntita. Dime. Esta es la primera clase que yo entro y tengo un poco de confusión por cuál es el grupo. O sea, cuáles son los otros compañeros si yo no veo como el listado de los compañeros. Eh, Entras por el curso por participantes y ahí están tus 5 participantes. Cada foro tiene 5 compañeros, no tiene más. Ah, los que están en el mismo foro son los mismos participantes, los Sí, mismos no hay del más. grupo. Los mismos del grupo. Ah, ok. Gracias, profe. Así ha sido todos los cursos que has tomado con la U. 5 y esos son los 5 que estás trabajando. O sea, vamos aquí, en este cuadro. Y acá está el ejemplo de... Sigo. Bueno, entonces esta presentación también se las voy a dejar allá para que ustedes tengan todo lo que hemos hablado. Eh, Aquí está lo que hablamos un poco, lo que es la priorización, el tiempo de compra, el tamaño del mercado, la intensidad del problema y la cantidad del mercado a los cuales van a llegar, con toda la información que ustedes tienen. Con todo eso, con todo eso vamos a llegar a hacer un perfilado de ese cliente, perfilado. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, ya estamos, digamos que en esta parte, perfilado. No se olviden siempre escribir el segmento del mercado al cual ustedes van a llegar. Personas naturales, cabezas de familia, en el caso del ejemplo, ¿no? Que han intentado afiliar a un empleado del servicio doméstico con todas las normas de ley. Mire, en este caso ya lo hemos perfilado, ya sabemos a quiénes vamos a trabajar. ¿A quiénes vamos a trabajar para el ejemplo? A las personas naturales, cabezas de familia, que tienen un engorroso trámite para contratar empleados del servicio doméstico. Para el ejemplo, ustedes ya toman su problema, perfilan, han encontrado sus clientes y ya lo unen con el problema. Entonces ya saben a quién van a perfilar. ¿Ese perfilado para qué sirve? Primero, permite identificar y comprender los diferentes tipos de clientes que tiene una empresa con el fin de desarrollar unas estrategias de marketing y ventas muy efectivas y unas necesidades muy específicas. Y con eso vamos a utilizar esta herramienta que tenemos acá, o sea, esta herramienta que está acá. Por favor, utilicen esta herramienta, si se demoran un poquito, bájenla, hagan otra cosa y utilicen los cuadritos, porque es que eso da una visión una visibilidad, digamos, de cómo lo están enfocando. Entonces, acá ustedes van a encontrar que esta herramienta tiene 3 cuadrantes, tres divisiones. Cuadrantes pues serían 4, ¿no? Está dividido en 3 partes. Una que se llama alegrías, otra que se llama trabajo del cliente y otra que se llama frustraciones. Entonces, en ese término, en ese orden de ideas, empezamos a llenar esto y decimos trabajos del cliente. ¿Qué es lo que hace el cliente actualmente? Eso de una u otra manera ya lo miramos en la fase anterior cuando ustedes empezaron a decir qué es lo que hace el cliente. ¿Se acuerdan que en la fase anterior ustedes descubrían que era una de las partes cuál es el trabajo del cliente? Entonces acá colocamos el trabajo que hace el cliente. Para nuestro caso, el trabajo que hace el cliente, ¿qué es? Contratar empleados del servicio doméstico. Eso lo hace el cliente. ¿Qué más hace el cliente? Pagar empleados del servicio doméstico. ¿Qué más hace el cliente? Coordinar las actividades de los empleados del servicio doméstico y todas aquellas cosas que ustedes hayan identificado. Esto es lo que hace el cliente. Por acá van a encontrar o van a describir las alegrías. O sea, ¿qué
ustedes consideran que le va a dar alegría a ese cliente, a esa persona natural, ¿sí? Que ustedes han identificado, persona natural o negocio que ustedes identificaron. Si ustedes trabajan con 2 o con 3 más, pues tienen que hacer 2 o 3 más de esta herramienta del perfilado del cliente. Entonces dicen, ¿qué es lo que les da alegría? A ellos les puede dar mucha alegría hacer los pagos adicionales de la afiliación en línea. Sería para ellos genial. Hacer todo el seguimiento del trabajo de los empleados del servicio doméstico. Eso sería para ellos genial. Y gestionar toda la documentación de la contratación en línea. O sea, hacer todo el proceso de seguimiento sería genial. Les produciría mucha alegría a, a ellos. ¿A quién? A nuestros clientes, personas naturales, cabezas de familia. ¿Qué les causa frustraciones? Todos los engorrosos trámites que hay para hacer todo ese proceso de afiliaciones y toda esa parte. O sea, no es que sea muy engorroso, pero es un trámite y eso les puede causar tiempos y toda esa vaina. Los costos adicionales porque se les demoró, porque se olvidaron, toda esa parte. Y de lo mismo las incertidumbres por las multas que les tocó de pagar y no tener el tiempo suficiente para gestionar todo ese tipo de procesos o que podríamos agregar, no tener claridad en lo que tienen, en las actividades o tareas que tienen que ponerles a hacer o cómo hacer esa parte. Entonces aquí ustedes lo dividen en 3 alegrías, que básicamente es lo que ustedes le van a dar al cliente, o sea, cuáles son las alegrías que les van a brindar a ese cliente. ¿Qué es lo que está haciendo ese cliente en la actualidad y cuáles son las frustraciones que ustedes han identificado que ese cliente tiene en este momento? ¿Claro? ¿Preguntas? Tutor, buenas noches. Buenas noches Buenas para noches. todos. Tengo una duda. Ahí entonces, nosotros lo que con esa base, a esa imagen de esa plantilla, lo que tendríamos que hacer es así como esos cuadritos que usted nos muestra, pues ya teniendo en cuenta la explicación, alegrías. Pero es ideal que hagamos esa gráfica tal cual nos la está presentando. Es ideal que ustedes cojan esta herramienta, la conviertan en un PowerPoint, en algo que les sea fácil, que es muy sencilla, y, y le pongan los stickers. Es que si ustedes lo hacen así, miren, que visual es muy interesante verlo. Aquí están todas las alegrías. Porque si ustedes lo hacen, digamos, en un texto y colocan alegrías, y luego colocan trabajos de cliente, y luego colocan las frustraciones como herramienta para una presentación, para luego ustedes identificarlo dentro de su emprendimiento, visualmente es complejo, pero si ustedes lo tienen aquí, es muy interesante y de pronto aquí en esta alegría podríamos utilizar otra cosa, que les falta una herramienta de tal vaina para mejorar lo que están haciendo. Entonces, visualmente es mejor. Visualmente. Claro, es por Listo. eso. Y por También eso, tenía la duda de la dime. fase anterior, que también estuve en la conferencia, pero en ese momento no lo alcancé a preguntar y estuve revisando la grabación, porque en la tabla de la matriz también de dimensiones hay algo así como con unos cuadros donde dice problemas distractores, pues lo que ya tenemos, y también están marcados por unos círculos. Entonces, mi pregunta era también, ¿le hacemos eso como así de manera más dinámica, a que se vean no solo los números, sino también como eso, o hay que incluir una información adicional en ese cuadro? No, En ese, este cuadro es este cuadro. ese. Aquí colocan los valores que ustedes encontraron acá. Sí, Este de que sí, está, pero el siguiente, ese. no, este simplemente es para que ustedes tengan claro la explicación de qué va, o sea, Que qué va, pasa, listo. sí, o sea, Listo, de sí, sí, esto esa ustedes era mi entonces, duda, si teníamos que ajá. hacer algo adicional como con No, esos no, 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 colores. no, 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 Listo, no, esto en el que simplemente nos acabo de mostrar, sí, lo ideal es que visualmente sí lo hagamos con las etiquetas. es correcto. Esto es simplemente para que ustedes tengan aquí esta claridad, ustedes digan, nos vamos a ir por alguno de estos de acá. ¿De Listo, acuerdo? muchas gracias. O si se van por alguno de estos, entonces digan cómo lo van a mejorar para que no sea desvelador, que también pueden ser, nos gusta mucho este que nos salió en la evaluación como desvelador, pero lo queremos trabajar porque nos llama mucho la atención, pero lo vamos a mejorar para que sea un problema favorable o un problema que lo pueden hacer. Pero con estos ni se metan, porque ya por todos lados les salió que no. ¿De acuerdo? Sí, señor, Trabajen muchas con gracias. eso. Listo. No tienen que hacer este cuadro, tienen que trabajar sobre este que está acá para que sepan con cuál lo van a utilizar y este simplemente es para que lo miren. Si hay alguien que tenga duda, por favor, pregúntela. No hay lío de una vez y eso nos sirve para aclarar cosas. Entonces, miren, aquí en la plantilla
lo que estamos hablando ahora básicamente también está explicado. ¿Qué es el perfilado del cliente? En el número 1, el segmento del mercado, que es lo que ustedes van a colocar. No se olviden, por favor, que tienen que colocar el segmento del mercado para saber cuando estemos evaluando a qué segmento de mercado ustedes eligieron, ¿sí? ¿Cuál fue el segmento de mercado que ustedes eligieron? 2, aquí está el trabajo que hace el cliente. Describir las tareas o actividades que hace el cliente. ¿Cuáles son los dolores, las frustraciones que tiene el cliente? ¿Y cuáles son las alegrías o las ganancias que ustedes o que le van a dar a ese cliente? Vamos, esto es una herramienta de trabajo para esa parte. Preguntas, hasta ahí vamos, ¿cierto? Luego viene el punto 5, que es la ficha de diseño de validación. Básicamente, en esto lo que vamos a trabajar son hipótesis de perfil, o sea, de lo que encontramos, de lo que hicimos allá, lo que vamos a hacer es a sacar unas hipótesis. Y básicamente, lo que son unas características o atributos que uno o que asume o que le damos que tendrá el cliente objeto de estudio. Entonces, para el caso del ejemplo de los cabezas de familia que van a contratar empleados del servicio doméstico. Y que se basan, puede ser que se basen en investigaciones previas de mercado o en necesidades que nosotros sabemos de los consumidores. Pueden incluir alguna información demográfica, de intereses o de comportamientos del consumidor, demográfica, edades, géneros, bueno, todo ese tipo de cosas se pueden incluir. Ahora vemos en el ejemplo intereses que les gusta, que les apasiona, modas y comportamientos del consumidor, cuáles son, digamos, el consumidor que le gusta en los últimos tiempos que ha comprado, todo ese perfil que a nosotros, si ustedes utilizan alguna de las redes, esto nos lo hacen a cada rato, ustedes buscan algo y de una vez nos van perfilando y nos dicen, bueno, ya por allá buscó, entonces empiezan a salirnos publicidad de todo este lado. ¿Cuál es la importancia? Primero, que nos ayuda en los equipos de marketing al desarrollo y a enfocarse en unas necesidades específicas. Y 2, que dan una aproximación a lo que puede o podemos cambiar o refinar en un tiempo determinado. O sea, en un tiempo podemos modificar esto y estar pendientes de sus comportamientos y trabajar en el tiempo, digamos, podemos hacer modificaciones de esto. ¿Eso para qué nos lleva? Vamos a llegar a esta ficha de validación, que básicamente esta ficha de validación es la que tenemos acá. Esto es un trabajo de las hipótesis de las que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, primero, nosotros creemos que el segmento de mercado, en este caso el que nosotros elegimos, les duele lo que está acá. ¿Qué les duele? ¿Qué les duele de esto acá? Cuando lo unimos con esta parte de acá del trabajo del cliente. Nosotros creemos, nuevamente, que estas personas naturales desean o prefieren las alegrías que tenemos acá cuando volvemos a mirar esta parte de acá. Entonces, nosotros creemos que las personas naturales, cabeza familia, les duele el engorroso trámite, miren lo que tenemos acá, cuando tienen que contratar empleados del servicio doméstico, que es lo que tienen acá. Eso es lo que es la primera parte. Nosotros creemos que las personas naturales, cabezas de familia, prefieren hacer los pagos en línea cuando pagan la seguridad social de los empleados del servicio doméstico. Entonces, miren, si tenemos esto, vamos sacando la estructura o hipótesis que vamos a desarrollar, que es básicamente la que vamos a trabajar acá en esta ficha. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar esa ficha que está acá. La métrica es la que nos permite tener un porcentaje de validación para lo que estamos haciendo. Digamos, permite medir la efectividad de la iniciativa y su impacto en los usuarios de la propuesta. ¿Podemos utilizar varias métricas? Sí. Por ejemplo, si ya la tenemos, digamos, en periodo de prueba, entonces cantidad de personas que visitan nuestra tienda en línea, sobre la cantidad de personas que utilizan o que realizan la compra. Entonces, entraron tantos, pero los que compraron fueron tantos. Otra, cantidad de tiempo que las personas pasan usando una aplicación.
montamos ya una aplicación y empezamos a medir ese tipo, la cantidad de personas que tienen ahí en esa aplicación. Otra, cantidad de personas que usan una aplicación en un periodo del tiempo. O sea, cuántos usuarios están entrando simultáneamente a esa tienda o a esa aplicación o a ese servicio que estamos, entre comillas, vendiendo. Otra, cantidad de errores que se resuelven satisfactoriamente sobre todas las cantidades de errores que presentan. Entonces, todas esas pueden ser métricas de trabajo. Ahora miramos las métricas que vamos a utilizar. Entonces, esas métricas se van a medir sobre una cantidad de porcentajes positivos sobre la cantidad de soluciones propuestas o de solicitudes hechas. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntarle a las personas si encontraron el proceso fácil para hacer el pago, o si lo encontraron, o si está más complicado que en otras tiendas. O sea, todo ese tipo de cosas podríamos preguntarle para saber nosotros cómo estamos frente a la competencia, digamos así, o cómo nuestros usuarios nos ven. Y con esto podríamos mirar y tener un porcentaje de retroalimentación. Pero lo que vamos a trabajar acá, como apenas estamos trabajando con la muestra, entonces lo que vamos a hacer es criterios de validación de las entrevistas. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra. Digamos, cuántas entrevistas proyectamos hacer. 5, 10, 15, 20. Digamos que esto, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, podrían pensarlo. Para el caso del ejercicio, podrían pensar entre 5 o 7 entrevistas, estaría bien. Ahora, si ustedes quieren hacer más, pues hagan más, pero no sean muchísimas entrevistas porque después se nos complica un poco el asunto, pero pueden pensar en algunas cuantas entrevistas para esa parte. Esas entrevistas, primero la tasa de respuesta que van a tener, porcentaje de las personas que deben responder a la validación para que las respuestas sean confiables, o sea, cuántas personas van a responder a eso. El tamaño de la muestra, el número de personas que van a validar. ¿Se acuerdan que eso, si ustedes vieron estadística, ustedes encontraban la muestra? Inclusive ahorita que estamos en plena campaña dicen que entrevistaron a 1000 personas y con esto da una muestra de tanto y el porcentaje de errores del 5 o 7%. Entonces, está bien. Pero por pronto no nos vamos a meter con esa parte estadística. Esto lo van a decidir ustedes. La consecuencia interna pues consiste en las respuestas y la participación que propiciaron respuestas coherentes con las preguntas formuladas. O sea, hay veces que uno hace preguntas y la gente responde cosas que no tienen sentido. Entonces, pues uno empieza a decir, no, esto no sirve, vamos quitando. Y la confiabilidad de la fuente es, sobre todo en lo que ustedes van a utilizar, a qué personas realmente están entrevistando o a qué empresas. Digamos, si están haciendo un emprendimiento para exportaciones y ustedes están entrevistando a alguien que no tiene ni idea de eso, pues esta fuente no es confiable. Pero si están entrevistando a una empresa que ya ha hecho exportaciones o alguien que trabaja en la parte de mercadeo o en la parte de finanzas y negocios, en la parte internacional, puede ser que sean fuentes muy confiables. Entonces, esto es muy importante tenerlo en la cuenta. Voy a saltarme un poco esto de la preparación de la entrevista para llegar aquí, que es la ficha con la cual estábamos trabajando. Entonces, ya tenemos esta parte. Vamos a decir que que vamos a hacer 20 entrevistas y vamos a validar las 3 hipótesis, que son los hallazgos que tenemos acá. Es básicamente lo que nos estarían preguntando aquí en esta parte de los hallazgos, que esto lo llenamos acá en esta ficha que está acá. Que son los hallazgos. Simplemente hacemos la descripción y acá hacemos hallazgos, pero quiero saltarme para que ustedes entiendan un tris lo que vamos a hacer. Entonces, como ya sabemos cómo son las métricas, lo que vamos a utilizar son entrevistas. ¿Cuántas entrevistas vamos a hacer? 20. Entonces, nosotros creemos que las personas naturales, cabezas de familia, les duele el engorroso trámite cuando tienen que contratar empleados de servicio doméstico. Si las entrevistas nos sale que, ahora hablamos de la entrevista, que
a 16 de las 20 personas que entrevistamos les duele eso, es decir, que es favorable, entonces lo colocamos en un 80% y decimos, esta hipótesis es válida, nos vamos con esta hipótesis. Si nosotros creemos que las personas naturales, cabezas de familia, les duele la incertidumbre de las multas, y dentro de la entrevista nosotros encontramos que solo a un 30% les pasa eso, entonces esto no es válido. O sea, esto, digamos que esta hipótesis ya decimos, no, por aquí no va a ser el asunto, a ellos no les duele esta parte, entonces esto no es válido. Entonces ya estamos diciendo que vamos a trabajar con esto. Para nosotros es fundamental esta primera hipótesis. Ahora la tercera hipótesis. Si nosotros dentro de las entrevistas que estamos haciendo, que vamos a hacer, encontramos que un 55%, o sea, 11 de 20 entrevistas validan esta hipótesis, nosotros decimos, mire, esto no puede ser concluyente porque está como en el rango de la mitad. O sea, entre el 55%, nosotros definimos en un rango de 60 o 50% para hacer eso. Entonces decimos, no, mire, esto no es concluyente. Entonces podemos volver a probar y digamos que hacer otra entrevista solo para identificar esta parte. Entonces, dentro de la entrevista que ustedes van a hacer es importante tener en cuenta estas hipótesis. Por eso me vuelvo allá. ¿Y cuáles son los aprendizajes? Entonces, los aprendizajes que nosotros hicimos fue que las personas que tienen mayor preocupación son aquellos que tienen una empleada contratada todo el mes o al menos 4 o 5 veces al mes y a tener que pagar dinero adicional de los servicios que pueden. Todo esto, los aprendizajes, ustedes lo sacan de las entrevistas. ¿Y cuál es la planificación que ustedes van a hacer? ¿O que hicieron? Realizar una entrevista usando tarjetas o cómo hicieron las entrevistas. Entonces, que nos planificamos que cada uno de los del grupo va a entrevistar a 2 personas y luego las vamos a unir, o que el grupo decidió que uno de ellos va a entrevistar a 5 o 10 personas y eso es la planificación. ¿Qué es lo que estamos acá? ¿Cómo hacemos la entrevista? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ay, perdón, estaba más lento. ¿Cómo hacemos la entrevista? Entonces, para hacer una entrevista, pues nosotros lo primero que hacemos es presentarnos, ¿no? Mire, nosotros estamos en tal cosa, estamos aprendiendo sobre tal, o sabemos de tal asunto, del problema que ustedes están ya identificaron. Nos gustaría hacerle una breve entrevista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una o dos preguntas filtro. ¿Para qué son estas preguntas filtro? Pues para saber si a nuestro cliente potencial, a la persona que estamos entrevistando, pues nos va a servir para seguirlo entrevistando o definitivamente no nos sirve. Para eso hacemos preguntas filtro. Entonces, sobre las características, si cumple o no. Entonces, pregunta filtro, ¿usted tiene empleados del servicio doméstico? Sí, tengo empleados del servicio doméstico. Esta pregunta filtro es interesante. ¿Por qué? Porque ya nos sirve. ¿Usted tiene empleados del servicio doméstico? No. ¿Usted piensa en algún futuro contratar a algún empleado para el servicio doméstico? No. Miren, entonces esta persona, pues básicamente esta pregunta filtro ya no nos daría pie para no seguirle haciendo preguntas. O sea, esas preguntas filtro son fundamentales, una o dos preguntas filtro. Si las preguntas filtro nos dan para seguir adelantando, entonces ahora sí, hacemos unas preguntas del cuerpo principal. Entonces empiezan a ustedes a preguntarle cosas que realmente quieren validar sobre la hipótesis o sobre lo que ustedes quieren hacer, sobre los que ustedes quieran indagar, que les va a servir mucho para su emprendimiento. Entonces preguntas, me puede contar sobre las últimas veces que le pasó, cuénteme, ¿por qué fue tan difícil para usted contratar a un empleado del servicio doméstico? ¿Qué ha hecho usted para resolver? ¿Cómo resolvió ese problema de contratar el servicio doméstico? ¿Cómo resolvió el problema de la exportación? ¿Quién le ayudó? Con las soluciones que usted ha tenido, ¿qué es lo que no le ha gustado? ¿Cuál es el problema que ha tenido? Entonces, aquí ustedes ya tienen una base de ejemplo que también están acá para que las vayan trabajando. ¿Pueden salir preguntas adicionales? Sí,
porque ustedes las llevan preparadas, las preguntas hay que llevarlas preparadas. ¿Pueden salir preguntas adicionales? Sí, a medida que van preguntando cosas, a lo mejor les dice, bueno, ¿y cuánto usted ha gastado para resolver esto? Ok, y entonces usted, ¿con qué frecuencia le ocurre esto? Bien, ¿y dónde usted puede darme más información de pronto que pueda utilizar para esta parte? Y con esto tendríamos unas preguntas adicionales por el problema. Y con esto hacemos un cierre. Bueno, muchas gracias por su atención. Es posible que usted nos permita consultarle nuevamente si requerimos y dejar como la puerta abierta para nuevas preguntas o nuevas entrevistas o preguntarle algo adicional. Y básicamente con eso ya tendríamos nuestro problema o nuestra fase ya resuelta. Entonces, aquí ya tendríamos nombre de la validación, nombre de la iniciativa, el supuesto, las hipótesis que ustedes van a identificar, cuántas entrevistas ustedes realizaron, cuál fue la validación de esas entrevistas que ustedes acaban de hacer. Por eso me salté un poco acá. ¿Cuáles fueron los aprendizajes, lo que ustedes encontraron de esas entrevistas y cuál fue la planificación que ustedes hicieron para realizar esas entrevistas? Y eso es básicamente lo que estaríamos haciendo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, tutor. Dime. Bueno, nosotros pues como equipo, ya en las sesiones que habíamos tenido, sí teníamos duda más que todo en esa parte de las entrevistas. Entonces nosotros pues según lo que usted ahorita nos ha explicado, armamos pues como lo de las hipótesis y ya pasamos como a ese proceso de validación. Pregunta, ¿las entrevistas deben ser como en audio? ¿Hay que dar alguna evidencia plasmada pues ahí No, o video? No. no. Solamente procedemos a llenar la ficha que nos acabe de Sí, mostrar sí. la que consigue a eso los análisis realizados. La entrevista ya es un trabajo de ustedes, que ustedes realizaron, que ustedes adaptaron. Si ustedes quieren dejar, digamos, como un anexo, miren, hicimos las entrevistas, listo, no hay lío. Nosotros creemos, hipótesis, nosotros creemos que los estudiantes están realizando las entrevistas de la mejor forma. Listo. ¿Listo? Entonces, ustedes dicen cuántas entrevistas, en el primer cuadro, cuántas entrevistas planean hacer y 20, 10, o sea, no hagan tantas entrevistas porque este ejercicio es más académico, digamos, vamos a hacer 5 o 6 entrevistas o cada uno de ustedes entrevista a 2 personas o a una persona y hacen el proceso de validación con las métricas, ¿no? No se olvide que las métricas es para poder validar aquellas hipótesis, ¿no? Y estas hipótesis nos va a servir en la siguiente fase para ya trabajar la solución con unos clientes muy específicos y cómo los vamos a solucionar. ¿Sí? O sea, todo va enlazado. O sea, no vamos a hacer hipótesis por un lado para entrevistar a otra, pues en las preguntas hacer otras cosas y luego validar y luego salir con otra cosa. No, todo va como en la misma tónica, como en la misma línea. ¿De acuerdo? Listo, entonces con eso pues hacemos la ficha de validación, ahí acorde pues a lo que nos explicó y el ejemplo pues, que también se muestra ahí, llenamos la entrevista y finalmente la ficha de aprendizaje de validación. Yo le sugiero que en los foros, que en los avances, de pronto, como están haciendo los archivos compartidos, nuevamente les sugiero encarecidamente traten de hacer eso en un compartido. Y monten, digamos, que un esquema de la entrevista y por favor coloquen en el foro que quieren que les revisen un poco la entrevista para ver si cumple. Sobre todo que podamos revisar esas preguntas filtros son fundamentales, ¿sí? Entonces en un momentico... Nosotros lo mostramos, sí. Sí, y entonces para poder revisar, digamos, en estos días rápidamente, o ustedes validen y arrancamos con eso. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Vale. Entonces, es básicamente es eso lo que hay que hacer. Retomo rápidamente. Importantísimo, la descripción del problema. Validemos ese problema. Que tenga un problema que se considere o que ustedes lo consideren que vaya a ser un negocio, un emprendimiento, que tenga un componente tecnológico, que ustedes lo vamos a trabajar por ahí. Básicamente todos los problemas, de alguna manera, los vamos a tratar de solucionar con emprendimientos de base tecnológica.
Segundo, que traten de solucionar problemas reales. O sea, es muy importante. Ya pasamos con la primera fase, que estamos soñando como muchas cosas y toda esa vaina. Acá aterricémoslos a problemas como reales. Hay muchísimos problemas que ustedes se enfocaron desde la salud. Sí, hay mucha problemática de la salud en este momento, pero a lo mejor son problemas soñadores que difícilmente los vamos a poder, digamos que, darle una solución en este momento, o un problema de violencia. O sea, difícilmente nosotros vamos a poder tener un emprendimiento para tener una solución a los problemas de violencia. De pronto, esa problemática de violencia, ah, poder tener un emprendimiento para poder identificar focos y que le sirva a la gente para alarmas. Miren, nosotros tenemos acá un emprendimiento o una aplicación que le dice, mire, para allá no vaya porque eh, tantas veces ha habido problemas de violaciones y toda esa vaina, entonces le alerta bueno, mire, o sea, es un problema de violencia que de pronto no lo podemos solucionar como violencia como tal, a acabar la violencia en Colombia, pero sí como un emprendimiento que le podemos dar una solución y venderle eso a la gente que monta bicicleta, que trota, que sale con la familia, que sale tal cosa. ¿Sí me entiende? O sea, muchísimas cosas que podíamos pensar. Se me ocurre en estos momentos, digamos, hay muchos problemas de violencia en los estadios. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nos vamos a generar un emprendimiento para decirle a los hinchas, mire, en tales tribunas hay muchos problemas de esto. Si usted va a comprar una boleta, mejor cómprela en tal parte o en estas fechas, que, bueno, cosas de ese tipo. No sé, se me ocurre, digamos que pensando un poco en ese tipo de cosas que no podemos solucionar, pero que si le damos una vueltica, podríamos pensar en que podríamos tener una solución. Que tenemos problemas de derrumbos o problemas de inundaciones. A lo mejor para nosotros va a ser complicado. Nosotros que quisiéramos solucionar todo el problema de inundaciones y que eso no pase. Pero nosotros podríamos empezar vamos a generar un proceso o un emprendimiento para los municipios de Colombia para poderles alertar en qué momento van a haber inundaciones en tal cosa. Listo, mire, no vamos a poder solucionar el problema de las inundaciones, pero generamos un tipo de emprendimiento para poder tener alertas y poder alertar a las órganos que se encargan de la parte de seguridad y poder tener todo un sistema de control y bueno, y conectar a unos con otros. Problemas de tráfico no lo vamos a poder solucionar, pero de pronto sí vamos a poder decirle a las personas, mire, en esta parte usted puede ubicarse porque va a conseguir una ruta más rápida o le sirve para ir a tal. Bueno, ¿sí me entiende? O sea, problemas que a lo mejor por la magnitud no los podamos solucionar, pero si les damos una vuelta pequeña, podríamos convertirlos en unos grandes emprendimientos. Todos esos problemas de salud que hablamos la vez anterior. Que nosotros, que a la gente se le dificulta o tienen problemas para conseguir una cita médica. Sí, a lo mejor tiene muchos problemas, pero entonces nosotros vamos a decirle, mire, si usted se afilia con nosotros, nosotros nos encargamos de hacerle todo el proceso de conseguirle la cita, de acompañarla, de llevarla, de traerla, de volverle, de buscarle a alguien que la acompañe, todo eso. De eso nos encargamos nosotros como emprendimiento. Mire, nosotros estamos solucionando una cantidad de problemas simplemente si lo miramos desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Qué más tiene Edith, Valentina? Bueno, que hablaron. ¿Alguien más preguntas? ¿Alguien más que quiera comentarnos un momentico su problema, lo que tiene pensado, si lo tiene bien enfocado? O con lo que hablamos hoy, volvemos, nos reunimos en 8 días, misma hora, ya no hablamos de esto, sino hablamos de las problemáticas que ustedes tienen pensadas y cómo de alguna manera podemos darle como un valor a su problemática para que se vuelva en la siguiente fase un emprendimiento bien interesante. Valentina, tienes 2 veces la mano entera levantada. Dios. Bueno, esta es una pregunta aparte del trabajo. Es que estaba revisando y a mí no me han calificado el primer trabajo. ¿Eso es normal o Ya bueno, tengo deberías, entendido que
Ya que debería ya estar debería estar. calificada. Ajá, si tienes, Sí, mandas por el interno, por favor, me escribes, no le han revisado, yo reviso a ver quién es que falta o de pronto algún grupo que se pasó, suele suceder que a veces se nos salta algún grupo o cosas de eso, pero me envías un correito por el interno. listo, gracias. Vale. Edith, También tengo el mismo problema de la compañera. listo, entonces lo mismo. Y por otra parte, quisiera preguntar una cosita respecto a las tablas y los gráficos que son diligenciados. Debemos también redactar en la parte inferior la nota para que describa como lo que nosotros hicimos en esa tabla y en ese gráfico. Si ustedes lo desean, bien, pero si no, no lo piden, no, realmente no, excepto la descripción si ustedes hacen una buena descripción del problema, de ahí para abajo sabemos lo que ustedes están haciendo. O sea, Bueno, señor. o sea, nosotros ya sabemos con esa descripción cuáles de estos son usuarios, cuáles son clientes. O sea, no hay necesario hacer la descripción de los usuarios ni nada de esa parte. O sea, simplemente lo que nos piden. El resto de cosas las pueden borrar de esta plantilla. Sí, Bueno, no hay señor. problema. Y las retroalimentaciones en el foro, ¿debemos como solicitarlas o notificarlas a través de mensajería interna del curso o No, se supone que estamos para cuando eso, nos revisen? sino que si ustedes están utilizando un documento compartido, a veces no nos damos cuenta que hicieron algún avance. Entonces, pueden escribir en el foro, mire, tenemos un nuevo avance, por favor, si nos pueden dar una revisión para estar muy pendientes de esa parte. Sí, Bueno, o sea, señor. Y sobre todo, sí, dime. señor. Respecto a lo que su merced decía, que le enviáramos por mensajería interna, no importa que usted no sea nuestro tutor. No, 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 porque yo valido con el tutor que esté a cargo, o con el docente que está a cargo y le pregunto qué pasó con eso para que le ponga, para que agilice el proceso de sus notas. Bueno, señor, muchas gracias. Listo, no hay lío. ¿Tiene Diego? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Esto, tutor, la otra clase, bueno, la otra web es en 8 días, ¿cierto? Si Dios lo permite, sí. Pe- y pueden haber otros encuentros con otros tutores para no esperar a los 8 días, sino antes para poder despejar las dudas. Sí, ¿O claro. toca esperar a la No, web? no, no, no. Las dudas las pueden despejar en los foros y pueden decirle a ellos en Teams, como ahí están los nombres, en Teams lo ubican y le dicen, mire, reunámonos tal día, alguna cosa, ustedes lo cuadran y cuadran una reunión, no hay lío. Ah, listo, gracias. Sí. Andrés, Bueno, profe, buenas noches. La pregunta es, aparte, ¿no hay un horario, alguna cuestión para uno ubicar al docente y decir, bueno, este docente me puede servir en mi horario o el fin de semana, el sábado, me puede atender este docente o no hay un horario específico o solamente hablamos con el docente y llegamos a un acuerdo? es más fácil a veces uno establece unos horarios y en esos horarios nadie participa. Es más fácil de pronto llegar a un acuerdo, mire, ¿qué día nos puede atender? Reunámonos y da. Hay un grupo, ¿no? Donde todos están ahí para que lo miren. Si tienen alguna pregunta rápida, la podemos responder ahí. Si es con algún docente específico que ya quieren hablar, entonces, porfa, contáctenlo y díganle, mire, soy del curso tal y necesitamos una reunión. ¿Qué día o cómo cuadramos la reunión? Es más fácil así. A veces el fin de semana es un tris complicado, pero es eso. Que a veces tiene los horarios y nadie entra, pero si se cuadra la reunión, sale. Y lo otro de reunirnos, digamos, dentro de 8 días es porque hay problemáticas que son comunes y con la solución de uno sirve para todos o para muchos. Y por eso algunos ejemplos que mencionamos ahorita. ¿Listo? Yo, de todas maneras, voy a tratar de cuadrar con ellos algunos horarios para publicárselos. Me comprometo como este fin de semana a publicarles algunos horarios con que ellos se puedan reunir para, digamos, tener más trabajo de acercamiento, porque es que hay unos compañeros que tienen más estudiantes a cargo y otros que tienen menos estudiantes. Entonces, dependiendo de eso, definir como los horarios y que les comenten a ustedes en qué horarios van a estar como pendientes de su revisión, que también es sano.
Jonathan. Buenas noches, profe. El video 1 yo no lo he visto que lo han montado en el foro, o no sé en qué otra parte lo montan. Yo lo mandé, está en noticias del curso y está en todos sus correos. Creo que a todos les llegó, ¿no? Es un enlace que está a YouTube. Ah, ok, es al correo institucional. Sí, al correo del aula. O sea, todo va por el Del aula. correo interno, todo va Ok. por el correo interno. Y Bueno, en los gracias. foros, en el caso de mis grupos, yo les coloco un mensajecito también informándoles. Y en el foro de noticias ahí están todos los que hemos hecho. Es más fácil encontrarlos por ahí. Ingeniero, tienes 2 veces la manito levantada. José, ¿Ya me escuchan? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, señor director. Por favor, si son tan amables, podríamos aquí transcribir, si ustedes así lo quieren, los grupos en los cuales que se ha presentado eso, porque por lo menos también en los míos publiqué el enlace de YouTube de la primera sesión para que pudieran continuar con el trabajo. Entonces, en el caso de que nos den los grupos, pues se podría replicar ese mensaje para que ellos les lleguen más rápido. Y recuerden que la información también les está llegando por el correo interno del curso, porque yo he escuchado varios estudiantes que dicen, es que he verificado mi correo de la UNAD virtual. No, por ahí no les va a llegar, le va a llegar es por el correo interno del curso. Era eso, muchas gracias. Listo, José Miguel. De todas maneras, yo les recomiendo ahorita a todos los compañeros, digamos, para que no se nos dilate un poco esto, que por favor revisen y que todos los grupos estén con las notas y estén centralizados para que ya los tengan. Sí, sí, con eso nos comprometemos ahora. ¿Algo más? A ver, otra pregunta de... O paro ya la grabación, digamos, en este momento para que no se nos vuelva... Bueno, ¿alguien más? A la una. ¿Cómo es que dicen en anuncio que se va a cerrar? Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Feliz noche a todos. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.